Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica del torpedo judicial que acaba de estrellarse contra la posesión del señor Abelardo y que tiene a toda Colombia conteniendo la respiración. A solo 3 días de la fecha prevista para la posesión presidencial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió formalmente una demanda que busca frenar la investidura del señor Abelardo en Cali. Ya no es solo la demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado que cuestiona si el señor Abelardo ganó las elecciones. Ahora es la propia ceremonia de posesión la que está bajo fuego judicial, con un tribunal que encontró mérito suficiente para aceptar la solicitud de suspensión del traslado del Congreso a Cali. Semana, El Tiempo, La Silla Vacía, El Colombiano, El Heraldo, Vanguardia, La Patria, El País de Cali, Pulso, Colombia.com, El Contraste y hasta El Universo de Ecuador lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del continente entero documentando que la justicia colombiana acaba de ponerle una segunda espada sobre la cabeza al señor Abelardo. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque detrás de esta decisión judicial hay una cadena de hechos que conecta la estrategia del senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro con el cerco político, judicial y popular más completo que se haya construido contra un presidente electo en toda la historia de Colombia. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda y aceptó la solicitud de suspensión de la posesión en Cali. Van a entender por qué los expertos están analizando si la posesión se puede caer y cuáles son los escenarios jurídicos. Van a conocer cómo el filósofo Iván Cepeda organizó concentraciones pacíficas en 3 ciudades con 5 razones documentadas para rechazar la posesión. Van a saber por qué Cepeda eligió Barranquilla, la tierra natal del señor Abelardo, para liderar un acto de desobediencia civil a la misma hora de la posesión. Van a entender cómo el presidente Petro declaró ante el mundo que el verdadero presidente de Colombia es Iván Cepeda. Y van a conocer los detalles de la ley seca, la prohibición de drones y el operativo militar que confirman que esta no es una posesión democrática, sino una ocupación disfrazada de ceremonia. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten, que el señor Abelardo tiene ahora 2 frentes judiciales abiertos simultáneamente contra su llegada al poder, 2 tribunales que encontraron mérito en los argumentos contra él, y que el senador Cepeda y el presidente Petro están convirtiendo esta posesión en la demostración más devastadora de la ilegitimidad del tigre de papel. Venga, vamos por partes. La bomba judicial estalló hace apenas unas horas, compañeros. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió formalmente una demanda que busca frenar la investidura del señor Abelardo en Cali. Semana lo tituló con la gravedad que merece. A 3 días de la posesión, Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda para frenar el evento en Cali. El Tiempo publicó: atención, Tribunal aceptó demanda que busca tumbar posesión del señor Abelardo en Cali. La Silla Vacía lo confirmó. El Colombiano lo detalló. Vanguardia tituló que admiten demanda que busca frenar el traslado del Congreso a Cali. La Patria lo difundió. Y El Universo de Ecuador lo publicó como noticia internacional. Dimensionan lo que acaba de pasar, compañeros. Un tribunal de la República encontró que los argumentos contra la posesión del señor Abelardo en Cali tienen suficiente fundamento jurídico como para admitir la demanda. No la desestimó, no la archivó. No dijo que era un capricho político. La admitió, y al admitirla, abrió la puerta a una posibilidad que tiene al gobierno entrante al borde del colapso nervioso. Que la justicia ordene la suspensión de la ceremonia en Cali antes del 7 de agosto. Y aquí viene el detalle que hace temblar al entorno del señor Abelardo. El País de Cali reveló que el tribunal admitió la solicitud de suspensión de la posesión presidencial en Cali. La FM lo confirmó señalando que el tribunal estudia la demanda de suspensión. La palabra suspensión es la que tiene paralizado al tigre de papel, compañeros, porque no se trata de una demanda que se resolverá en meses o en años. Es una solicitud de medida cautelar que podría ejecutarse antes del 7 de agosto. Si el tribunal decide conceder la suspensión,
el señor Abelardo se quedaría sin lugar donde posesionarse. El argumento central de la demanda es devastador. La Constitución colombiana establece que la posesión del presidente debe realizarse ante el Congreso en pleno, y el traslado de las sesiones del Congreso a una ciudad diferente de Bogotá requiere de un procedimiento que, según los demandantes, no se cumplió con el rigor jurídico necesario. Pulso reveló que también se presentó una acción popular contra el traslado de la posesión a Cali, cuestionando la legalidad de todo el procedimiento. Y el contraste detalló que el tribunal cuestiona el traslado de la posesión presidencial a Cali por razones constitucionales de fondo. Colombia.com resumió la pregunta que todo el país se está haciendo. ¿Se suspenderá la posesión del señor Abelardo en Cali? Y la respuesta, por primera vez, dejó de ser un rotundo no para convertirse en un escalofriante tal vez. Pulso fue todavía más directo y tituló con la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Es posible que se caiga la posesión? Y consultó a expertos que analizaron los escenarios jurídicos, confirmando que la situación es más grave de lo que el entorno del señor Abelardo quiere admitir. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y mientras la justicia lanzaba ese torpedo contra la posesión, el senador Iván Cepeda completaba la pinza política más brillante que se haya diseñado en la Colombia contemporánea, compañeros. Porque el filósofo Cepeda no se quedó esperando a que los tribunales actuaran. Construyó una estrategia de resistencia democrática que opera en todos los frentes simultáneamente y que tiene acorralado al señor Abelardo desde el terreno político, judicial y popular. Semana reportó que Cepeda convocó marchas ciudadanas contra la posesión con 5 razones documentadas e irrefutables. Primera, el fraude electoral no resuelto que afectó más de 1.800.000 votos en el preconteo. Segunda, la admisión de la demanda de nulidad por parte del Consejo de Estado. Tercera, la ilegitimidad de un presidente que llega al poder bajo sospecha judicial. Cuarta, la defensa de las reformas sociales conquistadas por el gobierno del presidente Petro. Y quinta, la necesidad de demostrar que la democracia no se reduce a un acto ceremonial cuando hay millones de votos cuestionados. Y Cepeda fue todavía más preciso cuando los medios intentaron tergiversar su convocatoria. Semana reportó que Cepeda aclaró textualmente que no habrá marchas sino concentraciones de carácter pacífico y confirmó 3 ciudades: Cali, Bogotá y Barranquilla. Río Grande lo ratificó. Vanguardia lo confirmó. Y el Heraldo detalló que Bogotá, Cali y Barranquilla serán las ciudades destinadas para las concentraciones del Pacto Histórico. La bancada completa del Pacto Histórico ratificó que no asistirá a la posesión y convocará movilizaciones ese mismo día. Pero la jugada maestra del filósofo Cepeda fue elegir Barranquilla como epicentro de la desobediencia civil. Infobae reportó que Cepeda realizará un acto público en Barranquilla a la misma hora de la posesión como acto de desobediencia civil. Semana lo confirmó. La FM lo detalló. HSB Noticias lo difundió. Zona Cero lo reportó. Y Reporteros Asociados lo ratificó. ¿Entienden la genialidad, compañeros? El senador Cepeda eligió la tierra natal del señor Abelardo. Va a ir a la casa del tigre de papel para decirle al pueblo costeño, al pueblo barranquillero, que ese presidente no es legítimo. Ese acto popular en Barranquilla va a ser más poderoso que cualquier ceremonia que el señor Abelardo monte en Cali, custodiado por miles de uniformados. Y el presidente Gustavo Petro cerró la pinza con la declaración más contundente que un mandatario colombiano haya pronunciado en toda la historia republicana. Semana publicó que Petro insiste en su tesis del fraude electoral y dice que el presidente de Colombia es Iván Cepeda. Publimetro tituló con la fuerza que merece. El presidente de Colombia es Iván Cepeda y reportó que Petro denunció el peor golpe a la soberanía desde la patria boba. Vanguardia lo confirmó. Y cada medio del continente replicó las palabras del presidente Petro que retumban como un cañonazo en los cimientos del poder ilegítimo del señor Abelardo. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y miren el cuadro completo que se ha construido contra la posesión del señor Abelardo, compañeros. Porque la situación del tigre de papel
ya no es solo políticamente complicada, es judicialmente insostenible. Tiene ahora dos frentes judiciales abiertos simultáneamente. La demanda de nulidad electoral admitida por el Consejo de Estado que cuestiona si ganó las elecciones. Y la demanda ante el Tribunal de Cundinamarca que cuestiona si la ceremonia de posesión es legalmente válida. Dos tribunales que encontraron mérito en los argumentos contra él. Dos espadas pendiendo sobre la cabeza de un hombre que pretende gobernar a 52 millones de colombianos. Y las medidas de seguridad confirman el nivel de pánico. Semana reveló que prohibieron el uso de drones en Cali por la posesión. El colombiano confirmó que la aeronáutica prohíbe vuelos de drones en toda la ciudad. Vanguardia confirmó la restricción total. El Heraldo reveló que Cali tendrá ley seca con restricciones que confirman el estado de sitio. Semana detalló las restricciones oficiales. RCN Radio las confirmó. E Infobae reportó que más de 6.000 policías refuerzan la seguridad en Cali. Ley seca. Drones prohibidos. 6.000 policías adicionales. 11.000 soldados. Fronteras del Valle del Cauca restringidas. Aviones sobrevolando la ciudad. Cuando un presidente necesita convertir una ciudad entera en una zona militar para poder sentarse en una silla, ese no es un presidente que llega con el respaldo del pueblo. Ese es un presidente que llega escondiéndose de su propio pueblo. Y mientras tanto, el presidente Petro demostró una vez más por qué es el estadista de esta crisis. Infobae reportó que Petro llamó a la calma y dijo textualmente: buscan enfrentar al pueblo. El País de Cali confirmó que Petro pidió evitar la violencia en Cali tras el anuncio del lugar de la posesión. Entienden la maestría de ese movimiento. Petro no está convocando las protestas, está pidiendo calma. Se posiciona como el presidente que vela por la paz, mientras su sucesor necesita un ejército para posesionarse. Pero con la frase buscan enfrentar al pueblo, Petro señala que si hay violencia, no será culpa de los manifestantes, sino de quienes provocaron esta crisis, imponiendo un presidente que la justicia y el pueblo rechazan. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Si esto lo hubiera logrado un partido de derecha, si el Centro Democrático tuviera 2 demandas judiciales admitidas contra la posesión de un presidente de izquierda, si tuviera concentraciones populares en 3 ciudades, si tuviera a un expresidente declarando que el verdadero mandatario es otro, si tuviera ley seca y drones prohibidos y miles de soldados custodiando la ceremonia, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían hablando de defensa del Estado de Derecho, de victoria de la justicia, de pueblo soberano. Pero como lo logró la estrategia del filósofo Cepeda y el presidente Petro, lo llaman desestabilización. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral con la que operan los medios de la oligarquía en este país. Y miren la pinza que queda armada. El Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda contra la posesión en Cali con solicitud de suspensión. El Consejo de Estado tiene la demanda de nulidad electoral admitida. Cepeda organizó concentraciones pacíficas en 3 ciudades con 5 razones documentadas. Cepeda liderará un acto de desobediencia civil en Barranquilla a la misma hora de la posesión. Petro declaró que el verdadero presidente de Colombia es Iván Cepeda. Y el señor Abelardo necesita ley seca, drones prohibidos, 6.000 policías y 11.000 soldados para poder sentarse en una silla. La vaina está clara, compañeros. El señor Abelardo puede intentar posesionarse custodiado por todo un ejército, pero la justicia colombiana tiene 2 demandas admitidas contra su legitimidad. El filósofo Cepeda tiene 3 ciudades movilizadas y la desobediencia civil organizada en la propia tierra natal del tigre de papel. El presidente Petro declaró ante el mundo que el verdadero presidente es Cepeda. Y el pueblo colombiano está despierto, movilizado y convencido de que su voto fue robado. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera. Pero cuando 2 tribunales admiten demandas contra tu posesión, cuando 3 ciudades se levantan para rechazarte, cuando el presidente saliente dice que el verdadero mandatario es otro, y cuando necesitas convertir una ciudad entera en zona militar para sentarte en una silla, ese rugido no es más que el sonido de un animal que sabe que la justicia, el pueblo y la historia ya le dieron la espalda. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que tiene 2 demandas judiciales admitidas contra su legitimidad
que necesita ley seca y drones prohibidos y miles de soldados para posesionarse, que tiene 3 ciudades movilizadas en su contra y que fue desconocido públicamente por su propio antecesor, reclamar legitimidad para gobernar a 52 millones de colombianos? Sabiendo que el Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda contra la posesión en Cali, sabiendo que el Consejo de Estado tiene la demanda de nulidad admitida, sabiendo que Cepeda organizó concentraciones en 3 ciudades con 5 razones documentadas, sabiendo que Cepeda liderará desobediencia civil en Barranquilla, sabiendo que Petro declaró que el presidente es Cepeda, sabiendo que necesita ley seca, drones prohibidos y miles de soldados para sentarse en una silla, sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras posesionan a un presidente que 2 tribunales cuestionan y que necesita un ejército para sentarse en una silla? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: 2 demandas contra la posesión. Cepeda es el presidente. La justicia habló. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las 3 cosas. Tienen 2 demandas judiciales admitidas contra la posesión del señor Abelardo. Tienen las concentraciones pacíficas organizadas en 3 ciudades. Tienen la desobediencia civil de Cepeda en Barranquilla. Tienen la declaración del presidente Petro de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Tienen al pueblo movilizado rechazando una posesión que necesita ley seca, drones prohibidos y miles de soldados. Y tienen la certeza de que la justicia colombiana está investigando tanto la elección como la ceremonia misma. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño custodiado por todo un ejército, pero sin la legitimidad que da el voto limpio del pueblo y con 2 tribunales cuestionando su llegada al poder. Esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un usurpador que la justicia, el pueblo y la historia señalan. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.